Ya hablamos de este grupo aquí y les decía yo que no hay una impresión más fuerte que verlos. Los hombres que, tratando de llegar a los Estados Unidos, se trepan a la bestia y tienen algún percance que los deja privados de algún miembro. El gobierno mexicano aseguró que otorgará visas humanitarias a este grupo de hondureños mutilados durante su paso por México que exigen ese beneficio. Y pues sí que los permisos de estancia serán entregados muy pronto, pero aclararon que el Estado mexicano no puede otorgar indemnización porque en el momento de sufrir el percance, los centroamericanos no tenían estancia regular en nuestro país. Vulneraban las leyes migratorias. Pero lo que ellos quieren es eso, que el gobierno mexicano o la empresa que mueve los ferrocarriles se haga cargo, pero pues no solo vulnerando leyes migratorias, sino trepándose a un transporte que no es de pasajeros. Sí. Todo eso tienen en contra. Sí, no hay ninguna posibilidad de defensa en ese sentido, porque el gobierno de México está tratando de comportarse a la altura de la situación, pero no puede hacer más que después le provoque más problemas con los inmigrantes. Si legalizas a uno, después tienes que legalizar a otros. Si indemnizas a uno, tienes que indemnizar a otros. Entonces eso no lo puede hacer el gobierno. Se le vendría un asunto tremendo si son miles los que atraviesan el país. La visa humanitaria como un requisito indispensable para los que han sido mutilados, yo creo que es justo que se conceda. Y también para algunos familiares que quisieran venir a verlos o venir para llevárselos. Ahí sí. Pero una indemnización económica, yo creo que no procede. Más bien habría que mejorar los servicios y los mecanismos de ingreso al país y de treparse, porque no sé cómo llamarle, a la bestia misma. Un control para evitar esto. No se trata de indemnizar o de dar visas humanitarias. Se trata de que no se expongan estos hombres y no queden en el camino. Estos sobrevivieron, mutilados, pero han sobrevivido, pero muchos no han sobrevivido. Pero ni siquiera la visa humanitaria. No. ¿Para qué los quieres aquí en el país? ¿Cómo compruebas que el brazo efectivamente lo perdió en el tren? ¿Cómo sabes que sus intenciones no son de quedarse aquí? ¿Qué beneficio tiene el tenerlos aquí con visa humanitaria? Bueno, ellos pretendían una indemnización, que va a estar muy difícil que la consigan. Y el gobierno mexicano, atendiendo a su petición de visa humanitaria, pues está dispuesto a concederla. Y si llegan a los Estados Unidos y consiguen un trabajo, alguna actividad, pues les habrá servido de mucho, pero no creo. Y además se puede establecer un programa de apoyo a las personas que resulten lesionadas en esto, pero en el que no dependa directamente del gobierno, sino que haya organizaciones privadas, la Cruz Roja, que permita atender a quienes sufren algún perjuicio en el trayecto, sin que esto establezca un precedente que obligue al gobierno de México a atender y a indemnizar a todos los que sufran algún problema atravesando su territorio. Pero eso sí se los han brindado. Sí. Atención, alimentación, recuperación, ha quedado en manos de autoridades mexicanas. Lo que estaban viendo las autoridades es presionar a las compañías ferroviarias para que no permitan que se les trepen en los trenes de carga, o sea, que vayan en las partes superiores de los vagones. Eso es lo que estaban viendo, para así evitar que se corra ese riesgo de que queden mutilados o muertos durante el trayecto. Y por ahí es donde le están buscando, o sea, evitar que desde un principio se trepen en la bestia, o sea, que no vayan arriba. Pero son, no sé cuántos vagones tenga la bestia, pero ponle que sean 10. Va a llevar un ejército en cada vagón. Es que las personas se arriesgan a todo.
Pero ellos mismos desde un principio dicen, o llego o me muero en el camino. Es una decisión personal el exponerse de esa manera. No es culpa ni del ferrocarril, ni de México, no, es una decisión personal que ellos toman. Además, toman los vagones como hormigas. ¿Cómo detienes a una horda de desesperados que se trepan? Pero sí es culpa de México. Desde el momento en que le hace publicidad, y publicidad, y publicidad, y publicidad, aquí hay transporte, prácticamente le está diciendo, muchachos, este es el camino, ¿eh? Lo toman todos sus compatriotas que vienen por aquí, este es el camino, y lo difundimos. Pero el problema es que están en que estos hombres les dan hasta visa humanitaria, cuando hay gente de Saltillo, de Michoacán, de Zacatecas, que sufre las mismas. Y esa gente se queda en la frontera y no es apoyada por ningún grupo. Un hombre será ejecutado después de que Indultos y Libertad Condicional denegó el indulto al reo. Amnistía Internacional pidió al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas, porque alegan que sufre discapacidad mental y su derecho al debido proceso fue violado. Ahora la única esperanza para prevenir esta atrocidad es el indulto del gobernador Perry, que no tiene ninguna justificación para negarse a ejercer esa facultad, dice Amnistía Internacional. Además, la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado envió cartas diplomáticas al gobernador para solicitar se frene la ejecución del mexicano. La Corte Internacional de Justicia solicita también al gobierno de Estados Unidos revisar las sentencias de 52 mexicanos, de los cuales han sido ejecutados ya 3. Pues no hay ninguna perspectiva de que eso suceda, porque el propio Perry dice, bueno, perdono y a todos los demás que se han ejecutado, que quedan en una situación de injusticia, porque ellos se les ejecutó en cierto momento y no. Entonces ya se tomó la decisión desde hace mucho. Aquí hay personas que nos llaman por teléfono y dicen, pues es un criminal, por eso va a ser ejecutado. Nadie alega que sea inocente, sino que no se estableció el proceso debido. Se está dando la lucha para que todos los mexicanos condenados a la pena capital tengan asistencia consular y no sean violados sus derechos. Por eso es el alboroto. Yo no sé hasta qué punto estaba aislado, pero en un momento tuvo la oportunidad no solo de salir, y así lo refieren, sino de estar con su hermana. Cuando su hermana sale de la cárcel de la visita, la prensa la interroga y dice que ella había entrado muy mal a la visita, llorando, desesperada, pero que al verlo a él se había tranquilizado. Que dentro de todo lo que él ha vivido, está resignado y que solo le dijo 2 cosas. Una, ya quiero que esto acabe, y la otra, llévame a México, manita. Dice, y la fortaleza que él presenta en este momento es lo que sostiene a la familia. Vamos a hacer todos los trámites, tenemos fe en que esto pues llegue, el indulto, pero él nos dijo, no, yo ya quiero que esto acabe. Y el otro, llévame a México. Dice, lo vamos a hacer. Y hay un impedimento fundamental para que esto aplique. Texas es un estado de Estados Unidos. No acepta la jurisdicción inmediata de recomendaciones internacionales, la cual sí acepta el gobierno federal de Estados Unidos. Pero no hay una ley que obligue a los estados a aceptar este tipo de disposiciones, aun cuando lo señala el gobierno federal. Está en suspenso, está en proceso de aprobación y no ha pasado, está en la congeladora, pues.
una ley interna que obligaría a los estados a aceptar este tipo de recomendaciones. Y Perry dice, no hay nada que me obligue a suspender este tipo de ejecuciones. ¿Y entonces de qué sirve lo que es el mentado caso Avena, que es el que se encarga de estudiar precisamente todas las anomalías o la falta de cumplimiento de ciertos derechos de los que cometen algún delito, ¿no? Entonces quedan igual, no sirve de nada. Sí, hay simplemente no rige para el Estado de Texas. Tienen la sartén por el mango. Y háganle como quieran. Aquí esta es la ley, dicen. Y además el gobernador ya no tiene por qué averiguar si es culpable o no, si fue juzgado o no, si se investigó debidamente o no, o si se le concedieron todos los derechos al reo. Según lo que dices tú. Solo tiene él esa posibilidad cuando surja evidencia de que es inocente. En ese caso sí. Y ocurre con frecuencia. Surge nueva evidencia y suspenden la condena. ¿Y quién se va a preocupar por un puñado de mexicanos en donde hemos visto otros casos en que sí se comprueba la inocencia de un sentenciado a muerte? No uno, sino varios. Pero se dedica un grupo, invierten dinero, invierten tiempo y son sus connacionales. Pero nosotros, una cincuentena de mexicanos, prácticamente tienen sin preocupación a la justicia norteamericana, cualquiera que sea su sello. No son políticamente valiosos. ¿Para qué? ¿Para qué los salvas? Lo que tú quieres es contener una ola de gente que te está llegando. Ejemplificas. ¿Para eso sirve? Claro. ¡Qué Claro. bárbaro! Él es un gobernador que está contra la inmigración, sobre todo de los mexicanos. Pues como decía Dora, la mamá de Ramiro, Marta Llanas Zamora, de 75 años de edad, y 6 de sus 9 hermanos, varios sobrinos, cuñadas, que se encuentran para visitarle hasta pocas horas antes de su programada ejecución a las 6 de la tarde del día de hoy. Hay otro grupo de mexicanos que también están en su lucha, pero estos son por otras razones. Migrantes de origen mexicano arrancaron una huelga de hambre frente a la Casa Blanca para demandar la excarcelación de sus familiares, al tiempo que piden una política migratoria humanitaria al presidente Obama. Algunos ya fueron detenidos, arrestados por esas protestas. Los inmigrantes están apoyados por una red nacional de la Organización de Jornaleros y celebraron una rueda de prensa en las calles, ahí en la acera, frente a la Casa Blanca, e insisten en que el presidente puede usar su facultad ejecutiva para dejar de seguir regresando a mexicanos ilegales. Y a veces ni mexicanos son. Y ya fue mencionado este tema muy críticamente por el New York Times. Yo creo que esto sí va a causar una modificación en esa política. Pues ojalá que algo intervenga